Buenas noches, Dios les bendiga. Les damos la bienvenida a una nueva reunión que vamos a compartir a través de las redes. Qué bueno que se puedan sumar del otro lado y juntos con nosotros puedan compartir este tiempo hermoso en la presencia del Señor. Queremos animarles a que del otro lado, en sus hogares, en familia, puedan cantar, puedan adorar al Señor, levantar sus manos, escuchar la palabra, porque saben que en este tiempo Dios quiere hablarnos. No queremos que sea una reunión más como cualquier otra, sino que queremos que sea una reunión especial donde el Señor siga hablando a nuestras vidas. Así como hacíamos en el templo, que nos reuníamos todos y compartíamos juntos, hoy no podemos hacerlo, pero sí queremos que en cada hogar, y creemos también que en cada hogar podemos vivir algo especial, podemos vivir y experimentar la presencia del Señor obrando en nuestras vidas. Así que te animamos a que puedas ahí con tu familia disfrutar este tiempo y abrir tu corazón, tus oídos para escuchar lo que Dios tiene para hablarte. Vamos a orar juntos, así damos comienzo a este hermoso tiempo, a esta hermosa reunión, y una vez más te animamos a que puedas adorar al Señor ahí con tu familia, con todo tu ser, con todo tu corazón, y puedas disfrutar de este tiempo tan especial que Dios lo ha preparado. Señor, te damos gracias, Padre, por este día hermoso que nos regalas. Gracias, Señor, por la posibilidad que nos das una vez más de reunirnos, Señor, aún distanciados cada uno de nosotros en sus hogares, pero todos juntos en este tiempo te adoramos a ti, Señor. Queremos disfrutar de tu presencia, Señor. Queremos poner este tiempo en tus manos para que tú te manifiestes. Que en cada hogar, Señor, donde mis hermanos están congregados en este tiempo, Señor, para adorarte, para exaltar tu nombre, para escuchar tu palabra, ahí vos te comiences a manifestar de una forma increíble, maravillosa, Señor. Ahí puedas obrar en cada corazón que está preparado y dispuesto, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, todo lo que vamos a vivir, todo aquello que vamos a disfrutar juntos, Señor. Tú estés hablando a nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre, por este tiempo, Señor. Y te pedimos que quites toda distracción de nuestras vidas para que podamos disfrutar este tiempo, Señor. Que tú, Señor, como decíamos recién, lo has preparado para cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso. Eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso. Eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad.
hermanos, Dios los bendiga en este tiempo. Qué bueno que es poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Quisiera compartir con ustedes en Hechos capítulo 1, versículo 12 al 14. Quisieras ahí en sus hogares acompañarme. Dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino a un día de reposo. Y entrados subieron al aposento donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos perseveraban unánimes, juntos en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Todos perseveraban unánimes. Perseverar quiere decir persistir, seguir. La palabra dice que todos estaban juntos, perseveraban unánimes en oración y ruego. Tres cosas importantes: perseveraban juntos, unánimes, perseveraban en oración y ruego. Que en este tiempo podamos perseverar en el Señor, buscar del Señor, buscar su presencia. Que podamos, sobre todas las cosas, dejar que el Señor haga de nosotros lo que Él quiera hacer, lo que Él quiera darnos. El Señor ha hablado a mi vida en este tiempo sobre perseverar. Muchas veces queremos todo ya, queremos todo en estos momentos, pero el Señor nos dice seguir y perseverar. Tenemos que seguir en el Señor, perseverar en el Señor y buscar del Señor, porque es lo más importante. Si nosotros no buscamos de su presencia, no podemos recibir nada de lo que Él tiene para darnos. Y Él tiene muchísimo para darnos a cada uno de nosotros, a cada uno de nuestra familia, a cada uno de nuestros hermanos. Cada uno en sus hogares busca al Señor. Yo no sé cómo es tu situación, tampoco sé si lo buscas realmente. Solo puedo compartirte esto, que si nosotros no buscamos del Señor, no buscamos en su presencia, nos perdemos de algo tan importante como lo que el Señor quiere compartirnos en nuestra vida. Cada día nosotros tenemos la oportunidad de poder hacerlo y cada día no debemos dejar de tener esta oportunidad. Hoy podemos leer la palabra, hoy podemos compartirla. Antes no se podía, en otros lugares no se puede. Nosotros tenemos este privilegio y debemos aprovecharlo. Perseverar en el Señor es lo más importante, porque nosotros no estamos solos. Y si el Señor nos dice perseverar hasta el fin, no quiere decir que debemos hacerlo solos, sino que el Señor está con nosotros para ayudarnos, está con nosotros para guiarnos, pero Él nos guía y nos ayuda a través de su palabra, a través de su búsqueda, de la buscar al Señor. Que en este tiempo lo podamos buscar, en esta hora, en este día, en esta reunión quizás, pero que podamos buscar al Señor. Que Dios los bendiga grandemente a cada uno en sus hogares, a cada familia, y que podamos seguir recibiendo lo que el Señor tiene para nosotros en este tiempo. Y sobre todo dispongamos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Nuevas fuerzas tendré en el Señor, si espero hoy en Dios, si espero hoy en Dios. Nuevas fuerzas tendré en el Señor, si espero hoy en Dios, si espero hoy en Dios. Nuevas fuerzas tendré en el Señor, si espero hoy en Dios, si espero hoy en Dios. Nuevas fuerzas tendré en el Señor, si espero hoy en Dios, si espero hoy en Dios. Mi Dios por siempre reina, Señor, mi fortaleza.
espero hoy en Dios. Nuevas fuerzas tendré en el Señor, si espero hoy en Dios, si espero hoy en Dios. Nuevas fuerzas tendré en el Señor, si espero hoy en Dios, si espero hoy en Dios. Nuevas fuerzas tendré en el Señor, si espero hoy en Dios, si espero hoy en Dios. Mi Dios por siempre reina, Señor, mi fortaleza. Tú permaneces siempre fiel, tú permaneces fiel, jamás me fallarás, pues me amas. Eres quien peleará por mí, mi alma consolarás, levantarás mis alas como águila. Mi Dios por siempre reina, Señor, mi fortaleza. Mi Dios por siempre reina, Señor, mi fortaleza. Mi Dios por siempre reina, Señor, mi fortaleza. Tú permaneces siempre fiel, tú permaneces fiel, jamás me fallarás, pues me amas. Eres quien peleará por mí, mi alma consolarás, levantarás mis alas como águila. Nuevas fuerzas tendré en el Señor, si espero hoy en Dios, si espero hoy en Dios. Nuevas fuerzas tendré en el Señor, si espero hoy en Dios, si espero hoy en Dios. Nuevas fuerzas tendré en el Señor, si espero hoy en Dios, si espero hoy en Dios. Nuevas fuerzas tendré en el Señor, si espero hoy en Dios, si espero hoy en Dios. Los saludo con la paz del Señor y quería compartirles unos versículos del capítulo 14 del libro de Éxodo. Y vemos acá el pueblo de Israel ya había sido libre de la esclavitud que vivía en Egipto. Vemos unos versículos antes del capítulo 14 donde dice que el Señor los acompañaba de día y de noche para que pudieran avanzar. Y Dios usaba la vida de Moisés para poder guiar ese pueblo. Pero en el versículo 10 vemos que los hijos de Israel levantaron la vista y vieron que Faraón se acercaba y junto con los egipcios, y dice que eso les hizo tener mucho miedo. Y dice que clamaron al Señor, pero no solo clamaron al Señor, sino que empezaron a murmurar, a quejarse, y le decían a Moisés: no había lugar para morir en Egipto, que no había sepulcro, que nos trajiste a este desierto, porque ellos ahí pensaban que iban a morir ya, que no tenían salida. Frente a ellos tenían el mar y detrás de ellos los egipcios. Dice que miraron la situación. Pero Moisés les dice al pueblo: no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo en favor de ustedes. Y en el versículo 14 dice: quédense tranquilos, que el Señor peleará por ustedes. Vemos más adelante que ellos pueden pasar por el Mar Rojo. Y en el versículo 31 dice que el pueblo de Israel, aquel gran hecho que el Señor llevó a cabo, después de eso tuvieron temor al Señor y todos creyeron. Pero no solo creyeron el pueblo de Israel, no solo el pueblo de Israel
aumentó en fe, sino también en el versículo 21 dice que los egipcios pudieron ver que el Señor peleaba a favor del pueblo de Israel. Y yo lo llevaba al tiempo en el que vivimos hoy. Ahí el pueblo de Israel estaba en total incertidumbre en el desierto. Y nosotros hace 90 días que quedamos en total dependencia del Señor, porque todos nuestros proyectos, todo lo que teníamos planeado para este año no va a poder cumplirse, o si se cumple no va a ser de la misma manera. Y tuvimos que reinventarnos casi en todas las cosas, ¿no? En nuestra manera de vivir, en nuestro trabajo. Vivimos en una total incertidumbre cada día, ¿no? No sabemos qué va a pasar mañana, pero el Señor, como tenía el control de ese pueblo y el cuidado, sigue teniendo el cuidado de nuestra vida, ¿no? Y esa palabra de fe y de esperanza que pudo hablar a través de la vida de Moisés, es también para nuestra vida. El Señor nos anima y nos dice: no tengamos miedo, solo mantengámonos firmes en Él, ¿no? Porque Él, como ya tiene la salvación, ya tiene la salida, como tenía para esa situación que vivía el pueblo de Israel, tiene la salida para la situación que puedas estar pasando hoy. Puede ser en tu salud, en tu vida económica, en tus emociones. Hoy parece que esta pandemia golpea todas las puertas, ¿no? Pero el Señor dice que les decía ahí al pueblo de Israel, y nos dice hoy que Él tiene la salvación, tiene la salida hoy a favor nuestro. Solo debemos confiar. El pueblo de Israel, ahí vemos que si bien primero tuvo miedo, salió queja de su boca, pero después cobró aliento en la palabra de Dios y siguieron confiando en Él, siguieron caminando y pudieron ver un hecho sobrenatural de Dios, pudieron ver la gloria de Dios, y no solo ellos, sino con los que estaban ahí a su alrededor. Y si hoy nos mantenemos como este pueblo de Israel, firmes en sus promesas, confiados, no teniendo miedo, sino cobrando esperanza en su palabra, ¿no? Animándonos con la palabra de Dios, veremos la gloria de Dios, veremos la salvación que Él traerá para nuestra vida, ¿no? Él dice en la palabra de Dios que es nuestro oportuno socorro. Él no se atrasa con la salida, ¿no? Y en eso debemos estar confiados. Y Pablo nos habla de que nos movemos en una nube de testigos, ¿no? Y aquellos egipcios que pudieron ver el favor de Dios hacia el pueblo de Israel, así hoy aquellos que nos ven, aquellos que nos rodean, podrán ver el favor de Dios hacia nuestras vidas. Pero está en nosotros mantenernos firmes, no tener miedo, confiado que el Señor sigue teniendo el control de esta situación. Y como este pueblo tuvo que pasar por esa situación y pudieron ver el favor de Dios hacia su vida, aunque ya lo habían visto antes, pero vemos que en poquitos versículos parece que ya se habían olvidado, ¿no? Y nosotros también vimos muchas veces el favor de Dios hacia nuestras vidas. Lo seguiremos viendo en esta situación en la que vivimos, porque el Señor no dejó de tener el control y el cuidado de nuestras vidas. Solo está en nosotros podernos alimentar de la palabra de Dios, buscar esas palabras de esperanza, de fe, reanimarnos, ¿no?, con aquello que el Señor habla en nuestras vidas, y poder mantenernos firmes en este tiempo que parece a nuestros ojos, como el pueblo vio el pueblo de Israel, que es un tiempo de dificultad, pero no era un tiempo de dificultad, era un tiempo en el que Dios iba a poder mostrar su poder y su grandeza, y así mismo lo hará Dios. Dios no se limita a una pandemia, no se limita a una situación. Su poder
sigue estando a nuestro favor. Su salvación sigue estando, su socorro sigue estando a favor de la situación en la que podamos estar viviendo.
Dios te bendiga, qué hermoso poder compartir una vez más la palabra del Señor a través de las redes, a través de esta emisión, de este programa que compartimos. Te invito a que vayamos juntos a la Biblia, Evangelio según San Lucas, capítulo 10, verso 25 en adelante, nos dice el texto: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Me detengo un momento aquí, luego continuamos la lectura. Un encuentro, un intérprete de la ley se acerca a Jesús. Las intenciones no son nobles, las intenciones no son las mejores. Dice allí el texto que él viene para probar a Jesús, para probar qué clase de maestro, qué respuesta le va a dar. Pareciera que este intérprete está intentando poner en el banquillo del acusado a Jesús. Pero Jesús, con esa manera tan particular de enseñar y de responder, allí ante una pregunta, Jesús le responde con otra pregunta, obligando a quien lo está interpelando que él mismo pueda deducir cuál es la respuesta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Es la pregunta de este intérprete de la ley. Y Jesús le responde con una nueva pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Claramente Jesús está reconociendo que este hombre es un conocedor de la ley y justamente lo lleva al terreno que él mismo conoce para que allí pueda encontrar la respuesta. Pareciera que en lo que responde Jesús, luego de que este hombre cita ese párrafo de Deuteronomio capítulo 6, allí este hombre dice: amarás, la respuesta es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. La respuesta de Jesús cuando escucha estas palabras del intérprete de la ley, le dice: bien, has respondido, haz esto y vivirás. Recuerden la primera pregunta: ¿qué haré? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y pareciera que con la respuesta que Jesús está dando, es como si Jesús le dijera: cumple la ley y vas a heredar vida eterna, vas a ser salvo. Y sabe, mi hermano, que la respuesta es correcta. Quizás en este momento usted esté preguntándose: ¿cómo me está diciendo que la ley me salva si no es por las obras de la ley, sino que es por fe, por medio de la gracia que viene a través de nuestro Señor Jesucristo? Deténgase un momento. Estamos antes de la cruz y la respuesta que Jesús da es correcta. Ahora bien, si usted está pensando que por el cumplimiento, bueno, entonces voy a cumplir la ley, permítame leerle las palabras del apóstol Pablo, que escribe a la iglesia que está en Galacia, en su carta, en el capítulo 2, la carta a los Gálatas, verso 16. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. He allí la cuestión: no podemos darle cumplimiento. No es el que oye la ley, sino el que la guarda en
todos sus mandamientos, en todos sus estatutos, en todos sus preceptos. Es el cumplimiento total de la ley, lo que quizás no, lo que nos ha de salvar. Pero la palabra de Dios nos revela que ni tú ni yo podemos darle cumplimiento. Para poner un poco más de luz respecto de este tema, vamos a ir a la carta a los Romanos capítulo 8, versos 3 y 4. Dice allí, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, es decir, en nuestra debilidad no podíamos cumplir las demandas de la ley, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a traducir lo que Pablo está escribiendo aquí. Por cuanto tú y yo no podíamos, por nuestra debilidad, cumplir la totalidad de la ley, Dios envió a Jesucristo, y en la misma condición, nuestra debilidad humana, este envase frágil, Él le dio cumplimiento a toda la ley. Ahora bien, en Cristo hallamos el cumplimiento de la ley. Por eso era algo imposible para ti y para mí. Lo que Jesús, volviendo al texto en ese diálogo que Jesús tiene con el intérprete de la ley, lo que Jesús le está diciendo allí lo pone entre la espada y la pared, entre sus propias palabras, este hombre encuentra la respuesta. Ahora bien, recuerde que este hombre se acerca a Jesús para probarle. Las intenciones que trae en su corazón no son las más nobles. Y de hecho, este hombre podría haber reconocido, bueno, me cuesta amar a mi prójimo, me cuesta amar al Señor con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Soy débil, me cuesta, pero lejos de reconocer su condición, dice allí el verso 29, pero él, queriéndose justificarse a sí mismo, le dice a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y ante esta pregunta, Jesús responde con una de las más hermosas historias, una de las más preciosas parábolas que tenemos en la Biblia, la parábola del buen samaritano. Dice allí el verso 30, respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Ese camino de Jerusalén a Jericó era un camino donde había mucha montaña, muchas curvas en esas montañas. Era un camino repleto de cuevas y de lugares que eran propicios para que aquellos que querían robarle a las personas, despojarla de sus bienes, se pudieran esconder sin ningún inconveniente. Los libros de historia citan que había lugares que eran muy, pero muy peligrosos en ese camino de Jerusalén a Jericó. Era un camino de descenso. Jerusalén se halla a mayor altitud que Jericó. Y dice allí el texto que un hombre es atacado por ladrones en ese camino, es despojado de todo lo que tiene y lo dejan junto al camino medio muerto. Pero mire lo que sucede. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídemele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regreses. ¿Quién pues? Pregunta Jesús al intérprete de la ley. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Podemos ver en esta parábola
tres grupos de personas conforme a su reacción, conforme a su comportamiento. Por un lado, el ladrón, que lo podríamos simplificar con esta expresión: todo lo que tú tienes me pertenece. El ladrón busca despojar de sus pertenencias, de sus bienes, a aquel que posee algo. Por otro lado, encontramos al sacerdote, al levita, que podríamos ejemplificar con ellos al hombre individualista, el hombre que piensa en sí mismo. Para él la expresión sería: todo lo que yo tengo es mío. Yo no tengo lugar, no hay espacio, no entra la posibilidad de contemplar la necesidad de mi prójimo. Solamente importa mi necesidad. Pero también tenemos el ejemplo del buen samaritano. Para él, todo lo que yo tengo, si te es necesario, tómalo. El buen samaritano es aquel que puede entender que todo lo que posee es del Señor, que simplemente somos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Qué hermosa parábola que Jesucristo enseña para responder a esas preguntas con cierta suspicacia que venían de parte de este intérprete de la ley. ¿Quién es mi prójimo? Y lejos de hacer esta pregunta, si la miramos a lo largo del texto, la respuesta es muy sencilla. Todos son nuestro prójimo. Pero aquí hay algo mucho más interesante, porque Jesucristo, cuando termina de compartirle la parábola a este intérprete de la ley, no le hace esta pregunta: ¿quién es nuestro prójimo? Sino que la pregunta es: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Cuántas veces hemos leído esta parábola y cuando terminamos la lectura o cuando nos la han compartido, hemos escuchado, quedamos con una especie de dejo de culpa, porque quizás decimos: soy como el sacerdote, o me identifico con el levita, o cuánto me falta para ser como el buen samaritano. Y queda un sabor a culpa, porque todavía falta que pueda cumplir, falta que pueda comprometerme más con la necesidad, falta que pueda asumir una responsabilidad mayor tal vez para con aquel que necesita algo. Y quedamos con esa especie de culpa, pareciera que nos está hablando. Pero qué hermoso es si cambiamos la perspectiva y en lugar de identificarnos con el sacerdote, con el levita y aún con el buen samaritano, nos ponemos en el lugar de aquel que fue despojado, de aquel que fue robado y dejado junto al camino medio muerto. Tengo que confesarte que ese personaje justamente en esta parábola es el que más me ha identificado en gran parte de mi vida. Porque es el que mejor me permite ver la obra de Cristo a mi favor. ¿Acaso no estábamos muertos en delitos y pecados, dice la Biblia en la carta a los Efesios, capítulo 2? Allí el pecado estaba haciendo estragos en nuestra vida, despojados de paz, despojados de tranquilidad, con inquietud en nuestro corazón, tendidos junto al camino. ¿Y cuántas veces hemos buscado ayuda o esperar que alguien extienda su mano? Y veíamos que pasaban a nuestro lado, miraban y seguían y pasaban. Pero un día, el buen samaritano, Cristo Jesús, fue movido a misericordia. Él me vio en esa condición, se detuvo. Es interesante notar que aquí Jesús usa justamente la figura de un samaritano para hablarle a un intérprete de la ley, sabiendo la discrepancia y aún el recelo que había entre un judío y un samaritano. Para el judío, el samaritano era alguien que se había contaminado con naciones paganas y había incorporado parte de la cultura y de los hábitos que tenían las culturas paganas. Por eso ese recelo, por eso ese odio que había entre samaritanos y judíos. Ahora Jesús justamente usa un personaje que es despreciado por un judío para identificarse. El libro del profeta Isaías, capítulo 53, verso 3, hablando allí de Jesús, lo presenta como un varón despreciado. Y aquel que fue despreciado, justamente, es el que se detuvo para sanar nuestras heridas.
¿Sabes que el Evangelio de Lucas capítulo 4, verso 18, lo vemos allí a Jesús en la sinagoga y se le da a leer el rollo y había un fragmento del libro del profeta Isaías y cuando él lo lee dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido? Y entre una de las cosas que había provocado esa unción del Espíritu sobre Jesús era para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos de nosotros estábamos con ese corazón destrozado por el pecado, destrozado por nuestra manera de vivir? Pero Cristo Jesús se detuvo y allí, como aquel samaritano que vendó las heridas, que improvisó primeros auxilios con lo que había en esa cabalgadura, se responsabilizó ante la necesidad de aquel hombre moribundo. Cristo no solo se responsabilizó, sino que dio su vida por ti y por mí. Él es el buen samaritano. Él es el que allí se ha comprometido. Él murió en la cruz por ti y por mí. Ese es el mayor regalo que podemos recibir. La vida de Cristo Jesús. ¿Y por qué digo que se responsabilizó? En el ejemplo que Jesús cita, vemos que aquel samaritano carga a este hombre moribundo en la cabalgadura. Lo lleva al mesón. Y dice allí: bueno, yo hasta aquí puedo cuidar, pero dejo esta orden, cuidar o seguir cuidando, dejo la provisión necesaria y se compromete a regresar. Y esto me hace pensar en la obra del Señor. Él ha iniciado una obra y como le dijo a sus discípulos: yo me voy a preparar un lugar, pero volveré y los voy a tomar para que donde yo estoy ustedes también estén. Esa promesa de regreso. Sabes que el Señor ha iniciado una obra, pero no te ha dejado allí a la aventura, te ha dejado para que las cosas luego vayan y tú te arregles por tu cuenta. Hay una promesa de que Él viene. Él se ha comprometido contigo y conmigo. Él ha comprado tu vida, mi vida, a precio, y el precio fue su vida en la cruz del Calvario. El buen samaritano es Cristo Jesús. Y cuando yo entiendo esto, lejos de predicar por culpa, lejos de obrar por culpa, lo hago por gratitud, porque soy plenamente consciente de la obra del Señor en mi vida. ¿Cómo decides, cómo quieres predicar al Señor? ¿Siendo consciente de lo que Él ha hecho o por lo que te falta aún hacer? Qué lindo desafío tenemos por delante. Vemos en este buen samaritano que fue movido a misericordia. Él sanó al enfermo, se sacrificó a sí mismo, aún sabiendo que quizás los ladrones estaban allí. Pero Él se comprometió con aquel que estaba junto al camino, arriesgó su vida y Cristo, lejos de arriesgarla, Él la dio por ti y por mí. Qué hermoso saber que el Señor es el que ha obrado y el que aún continúa y seguirá obrando en cada uno de nosotros. Invitemos que ese buen samaritano obre en nuestro corazón. Tal vez estás escuchando por primera vez un programa, estás escuchando de Jesús por primera vez. Quiero decirte que Jesucristo está dispuesto a sanar las heridas que puedas tener en tu corazón, a restaurarte, a comprometerse contigo, porque Él ya dio todo por ti y lo ha hecho por amor. Oramos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Quiero agradecerte una vez más por estos minutos en los que podemos compartir tu palabra y reflexionar a través de ella y poder ver tu obra, Jesús, a nuestro favor. Tal vez nos hemos identificado por mucho tiempo como el sacerdote, como el levita, que con los compromisos miramos para otro lado ante la necesidad. Si esto ha sido así, Señor, te pedimos perdón y ayúdanos y danos ojos para ver en medio de la necesidad. Tal vez hay mucho del samaritano, pero en esta noche, Señor, yo me quiero identificar con aquel que fue rescatado, con ese hombre moribundo que quedó tendido allí junto al camino, lo dieron por muerto, pero aquel samaritano se detuvo y sanó las heridas. Oh Cristo, tú has sanado las heridas de mi corazón, tú me has rescatado, tú, Señor, diste tu vida por la mía. Y cómo no darte gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús,
Oro, Señor, por aquellos que están viendo este mensaje, lo están escuchando, Señor, para que también sean alcanzados por tu gracia y por tu favor. Padre, te lo pido en el nombre precioso de Jesucristo. Ministrale allí en sus hogares donde ellos se encuentren en este momento. Obra, Señor, sobre sus vidas. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Y por Jesús quiero darte gracias, confiando en que tú lo vas a hacer en este tiempo. Amén y amén. Damos muchas gracias al Señor, no solo por su obra, sino por lo que Él también va a estar haciendo, por lo que Él quiere hacer en tu vida. Permite que el Señor siga obrando. Él tiene maneras que a veces no las entendemos, tiene formas que quizás no comprendemos, pero dejemos que Él siga trabajando en cada uno de nosotros. Y esto ha de ser de mucha bendición para tu vida. Que Dios te bendiga. Estamos llegando al final de esta reunión, esperamos que haya sido de mucha bendición para vos y toda tu familia, y también si durante la semana llegás a ver nuevamente este video, Dios siga hablando a tu corazón. No te olvides de seguirnos en nuestras redes Iglesia El Faro Carlos Casares. Entrás a nuestro canal de YouTube, te suscribís y ahí te llegan todas nuestras notificaciones de los videos que vamos subiendo. También no te olvides de dejar tus comentarios. Dios les bendiga.